Bueno, pues os damos la bienvenida a Sadhana y Café, un podcast en el que hablamos de yoga aquí de una forma desenfadada, con las amigas y los amigos, y hoy viene aquí un amigo a tomarse un café con nosotras. Hoy con un gran amigo, Venga, vale. hoy con nuestro gran amigo Antonio Pleite. Bueno, para mí una persona muy especial, ya lo sabes, y amigo desde hace muchos años. El otro día preparando la entrevista, pensé, ¿cuántos años nos conocemos Antonio y yo? Y calculé, y yo creo que nos conocemos 12 o 13, porque Lola, mi hija, era muy pequeña. Yo creo que nos conocemos desde el año 2012. Pues justo, Lola tenía 2. Sí. Si es de 2010. Sí. En 2012 nos conocimos. Yo creo que nos conocemos desde final de verano del 2012. Bueno, pues te presento un poco y así. Entonces, nosotros nos conocemos desde el 2012, haciendo juntos la formación de osteopatía aquí en Alicante. Enseguida, bueno, nos conectamos y realmente fue un par de años después cuando nos volvemos a encontrar. Y yo estaba pasando y atravesando por una situación personal muy, muy difícil y fuiste la persona que me dio la oportunidad de poder empezar a trabajar en el campo de la terapia manual. Fuiste la persona que me ofreció su espacio para comenzar a compartir clases y fuiste la persona que me impulsó también y me animó a hacer la formación de profesora de yoga, facilitándome de eso me acuerdo muy mucho mi primer año de estudios. Entonces, Antonio Pleite para mí es más que un amigo, es una persona pues eso, muy cercana. Hemos atravesado muchos momentos personales juntos. Antaño decíamos que me habías durado más que cualquiera de mis maridos. Te decía que había sido tu mejor marido. Totalmente. Ha sido mi mejor marido con diferencia. Y bueno, y ahora estás aquí en calidad de entrevistado, de invitado. Eso es. Y feliz de tenerte aquí con nosotras. Pues muchas gracias. Y ha sido un placer conocer a Ana también, porque bueno, pues escuché hablar de Ana, claro. Es que yo ahora soy su nuevo marido. Claro. Cuando Cristina y yo tuvimos este divorcio profesional, que me acuerdo que estaba como premeditado. Yo estaba de viaje en India y le dije a varias personas, digo, yo creo que a la vuelta de este viaje Cristina me va a dar un susto. Y me dio 2 sustos en uno, pero bueno, yo estaba semi preparado. No vamos a hablar del susto, pero bueno, fue un susto muy bonito, Ana, porque, claro, estábamos lanzando un proyecto, juntos y no juntos, porque realmente yo necesitaba a alguien que hiciera ciertas actividades. De repente Cristina y yo nos reencontramos y quién mejor que Cristina por todo lo recorrido y el conocimiento como profesionales y demás. Y la verdad es que funcionamos muy bien juntos y queríamos hacer más cosas. Yo tenía otro trabajo, lo compaginaba y al final pues Cristina avanzó mucho, quería avanzar mucho y era una persona que yo la admiro porque es por encima de todo una persona muy trabajadora. Y entonces yo con eso he funcionado siempre muy bien porque yo he sido siempre muy cumplidor. Entonces nunca ha habido problemas y eso pues es maravilloso, sobre todo cuando te dedicas a cuidar de la gente. Pero ella quería crecer, era lógico. Yo también la llevo años en edad y ella estaba en una fase que yo la veía un poquito pues por detrás. Y en un viaje, pues ella tenía una pareja con quien tuvo una relación muy bonita y de la que tuvo un hijo. Pero claro, yo un día le decía, es que me vas a fastidiar el negocio. Digo, porque o te quedas embarazada o te vas. Y claro, cuando yo regresé de aquel viaje, pues Cristina me contó de que estaba embarazada y que quería seguir por su cuenta, porque claro, ella se había iniciado en el camino del yoga y descubrió que eso era lo que iba a ser su futuro inmediato y próximo. Y yo no pude hacer nada más que felicitarla y animarme a seguir adelante. Y bueno, pues de estas cosas vamos a hablar luego, pero han sido unos años muy bonitos en los que yo la he visto crecer y a todos los niveles y luego conectar con gente como tú y ver este sitio pues que está lleno de amor y eso es muy bonito porque es lo que nosotros hemos hecho siempre. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, ella te ha presentado más a nivel personal, pero a nivel profesional, ¿en calidad de qué viene usted aquí hoy a hablarnos?
Bueno, pues ¿A qué se dedica Claro, usted? Antonio Pleite, ¿quién es? Claro, porque yo es aquí como... Es mi súper amigo, lo quiero mucho, pero claro, Antonio Pleite, ¿quién es Antonio Pleite? Bueno, pues Antonio Pleite hace lo que puede, con lo que sabe. Yo fui durante mucho tiempo auxiliar de vuelo, pero bueno, a ciertas cosas pues surgen al paso del tiempo y yo quise estudiar cosas naturales porque yo tenía problemas. Me preguntabas cuando querías hablar de esto y de qué hablamos y me querías preguntar qué pasa con la osteopatía, por qué nos metemos en la osteopatía. Y yo me metí en la osteopatía porque yo tenía dolores. La profesión de auxiliar de vuelo es muy dura, físicamente es muy dura. Yo tenía dolores, entonces digo, bueno, pues quiero conocer el cuerpo mejor. Y luego te das cuenta de que quieres conocerlo mejor y luego observas. Yo soy una persona muy observadora, entonces empiezas a observar a la gente, a las personas, cómo se mueven, cómo se sientan. Vosotros lo habéis visto aquí, cuando tengo un momento yo salgo a mirar. No es porque sea un cotilla a ver qué lleva esta persona, sino a observarles. Os digo, esta chica qué mal está del cuello, qué tal, que no sé qué. Es algo muy innato, pero empezó porque yo tenía dolores y luego se descubre que yo tenía una condición reumatoide que me acompañó los últimos años de mi carrera como personal de vuelo y realmente yo lo que quería era encontrar una especie de vía de autosanación, pero te das cuenta de que como me gusta cuidar de la gente, pues lo mejor era aplicarlo y ayudar a otras personas también. Entonces ese fue un poquito el comienzo de la vida profesional en las artes y la terapia manual. Y después, por accidente, conocí a una doctora que era médico. Realmente ella no es solamente médico ayurveda, sino que es oncólogo, pero es hija y es nieta de médicos ayurveda en India. Entonces tuve una conversación muy interesante en un avión con ella y ella me invitó a participar en un seminario en Londres. Después yo estudié nutrición y estilo de vida y ella me dijo un día, Ayurveda es tu futuro, pero tú todavía no lo sabes. Y yo he tenido siempre pues una tendencia hacia India brutal. Siempre ha sido una cultura y una sociedad que me ha parecido súper interesante. Y al ir casando cosas, bueno, pues surge estudiar más y seguir estudiando. Y ahí es como yo me metí de lleno en las terapias manuales. Y cuando Cristina se divorció de mí profesionalmente, yo dije, bueno, claro, yo no puedo ser la mitad de dos, entonces tengo que ser el uno de uno. Entonces yo decidí a profundizar en la carrera en solitario, como los buenos artistas. Entonces decidí dejar de volar porque yo siempre había pensado que no me quería hacer mayor en los aviones. Entonces era un momento perfecto y bueno, pues así surgió. Decidí dejar de volar y decidí dedicarme al 100% a las terapias manuales y a la medicina ayurveda. Y bueno, ¿qué es el Ayurveda? Para quien no lo sepa, ¿no? ¿Qué es el Ayurveda en general? Y luego, ¿qué es para ti el Ayurveda? Que seguramente sea más que... Vamos a ver, cada uno son versiones y cada uno interpretamos las cosas de una manera un poquito personal, pero sé que suena un poquito cursi, pero el Ayurveda es el arte de vivir. ¿Por qué es el arte de vivir? Porque yo creo que empieza por el autoconocimiento. Entonces, las personas lo que nos hemos alejado, y vosotras que sois madres, os habéis dado cuenta que muchas veces suprimimos los instintos de los hijos y los cambiamos por doctrina y por educación pensando que los hacemos mejor. Pero entre todos nos alejamos un poquito de la realidad y eso es un poquito triste porque la naturaleza, estamos hechos todos de elementos, estamos hechos de lo que nos rodea. Entonces la Ayurveda lo que vigila es la relación que existe entre el hombre y el universo. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina Ayurveda lo que busca es el conocimiento personal, el conocimiento interpersonal y que es bueno para cada uno, porque somos personas totalmente individuales, entonces es descubrirse cada uno para así saberse cuidar mejor y saber cuidar del entorno, saber relacionarse mejor. El Ayurveda no es solamente algo físico, sino que va mucho más allá. Y no criticamos ni una cosa ni la otra, pero lo que sucede es que la Ayurveda sigue siendo un sistema médico en el que trata el cuerpo, alma y espíritu indivisiblemente. Y por desgracia en la medicina moderna pues no hay tiempo para nada de esto. Entonces, bueno, pues hay gente que tiene otras sensaciones y se refugia mucho en las medicinas complementarias y en las medicinas orientales. Yo tengo una pregunta y si quieres luego vamos a profundizar un poco más en eso, en el tema de la medicina aquí en Occidente, en la medicina ayurveda,
Pero entonces tu formación de Ayurveda, entiendo que gran parte de la formación la has recibido en India. Sí, la Claro. mayor parte de ellas sí en India. Entonces, me gustaría un poco que nos contaras cómo es la formación en India de Ayurveda, cómo se contempla el Ayurveda allí a la hora de enseñar y cómo se hace, porque aquí también conocerás a mucha gente que imparte formaciones y enseña Ayurveda. Entonces, Claro, eso es muy interesante porque me preguntabais también qué diferencia hay en estudiar en India o estudiar en Europa o en España. Y yo creo que la diferencia principal es que nosotros nos hemos hecho muy rígidos a nivel de educación. Por supuesto, somos mucho más protocolarios, el tiempo es oro, digamos que esta formación tiene no sé cuántas horas, cuesta no sé cuánto. Y la diferencia con India es que en India el tiempo no es tan importante, sino que la calidad es importante, las sensaciones son importantes, si hay que quedarse más tiempo a nadie le preocupa, no se va a cobrar más o se va a cobrar menos, sino que el producto final y cómo se ha entendido la cosa es lo importante. La vida es importante mucho más que el tiempo. Entonces es una diferencia originalmente. Hay muchas veces que hay temarios que no da tiempo a acabar, pero probablemente porque todo lo demás tenía tanta importancia que se ha comido el tiempo completo. Entonces eso no lo ven como un problema, como es que no he terminado el temario. Y en Europa estamos mucho más acostumbrados a seguir un protocolo, son ciertas horas y hasta aquí hemos llegado y las cosas que se quedan incompletas pues nos cuesta más adaptarlo y decir me meto en mis notas y demás. Yo creo que un poquito esa es la diferencia entre estudiar en un país oriental y estudiar en Europa. Eso se ve en la forma de vida, ya que tienes como esas dos visiones, ¿no? Estar entre España y viviendo a temporadas ahí en India. Sí, porque lo que ha pasado es que, claro, ahora con el proyecto que se lanzó en India, sobre todo porque yo viví muchos años con ingeniería técnica dedicada a la construcción. Entonces, de repente te encuentras en India involucrado en un proyecto que se construye desde cero y a ti hay cosas que te chocan. Y tú, claro, somos como somos y piensas, pero ¿cómo construye esta gente así, de esta manera, si esto lo podrían hacer así y así y así y así? Entonces, claro, tú te excitas pensando, pero madre mía, pero ¿cómo pierden el tiempo? Si esto lo podrían hacer ya así, lo podrían... Claro, tú te llevas tus baremos y tus medidas a un sitio donde es otro clima, es otra manera de construir, son otros materiales. Entonces dices, menos mal que no he abierto la boca demasiado pronto porque te das cuenta de que te has equivocado. Entonces, el respeto y la observación y el temple de decir, voy a esperar a ver cómo acaba esto, porque claro, luego lo que sorprende es que cumplen objetivos, porque es gente que a lo mejor no son tan protocolarios, pero son de alguna manera, tienen un ritualismo que, claro, nosotros no lo entendemos al principio y nosotros en estos países queremos aprender a ser ritualistas. Cuando estudiáis yoga, realmente eso es lo que buscamos porque eso es lo que crea calma. El orden crea calma, el ritualismo crea calma. Entonces, claro, yo iba totalmente pensando, esta gente a este paso no acaban. Y acabaron. Hubo que ayudarles un poco porque, claro, era todo nuevo y tú ibas con unas ideas muy marcadas. Claro, yo lo que me di cuenta es que parte de la culpa la tenía yo. Porque, claro, tú les dices, yo quiero estos enchufes a 60 centímetros del suelo y para ellos 65, 55 no es importante. Pero, claro, nosotros teníamos compradas las mesillas, tenía que ir a 60. Entonces, ese choque cultural hay que darse cuenta de que hay que ser observador y contemple, porque a ellos les dices, eso tendría que haber ido 5 centímetros más arriba. La solución y la respuesta es, no hay problema. Vamos a tardar un día más, pero no hay problema. No se enfada nadie. Y eso es maravilloso. Al final el único, no os lo vais a creer, pero el único que se enfadaba era yo, que vosotros pensáis que no me enfado con nada ni con nadie. Pero para mí fue un aprendizaje absolutamente impresionante. Sí. Pues también vamos a luego hablar de este proyecto que has nombrado, pero bueno, si te parece, avanzamos un poco en la entrevista, hablamos más de Ayurveda y luego nos cuentas bien de qué se trata esto. Claro. Y voy a abrir el melón de los doshas, que la gente también cuando escucha Ayurveda
pensamos, ¿no?, en el dosha. ¿Qué soy? Vata, Pitta, Kapha. Y eso es como lo típico, lo primero que se entiende. Claro, ¿no? claro. Y entonces me gustaría que, pues, a la gente que nos está escuchando y que sabe un poquito de Ayurveda o que ha escuchado algo de Ayurveda, bueno, ¿cómo podemos empezar a identificar el dosha? ¿Cuánto de importante es identificar nuestro dosha para luego nuestro estilo de vida, para nuestro cuidado? No sé, que nos hables un poco de eso. No sé cuánto tiempo tenemos, pero esto podría ser un podcast de 4 o 5 días. Pero no tenemos 4 o 5 días. Entonces, bueno, podemos hacer luego uno específico de esto. Lo importante es desmontar eso, porque lo que es una pena es que, por desgracia, el Ayurveda llegó a Europa y sobre todo a España. En España tenemos un problema, y es que nos gusta mucho la moda, y cuando las cosas se ponen de moda, qué malo es. Porque se trastocan, se adaptan y muchas veces se corrompen. Entonces, ¿qué es dosha? ¿Qué es vata, pitta, kapha? No es nada. No es absolutamente nada. Pero claro, digamos que vata, pitta y kapha llegan a España de mano de la cosmética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la cosmética es algo muy comercial. ¿Por qué? Pues porque tiene un producto. Comercial no lo quiero decir en el mal sentido, sino que para hacer un tratamiento tú necesitas encajar a la gente. Y para encajar a la gente tú les das unos baremos para decidir si son vata, pitta o kapha. Porque así les das el producto adecuado. No estoy hablando de comercialidad en manera negativa, pero lo que sucede es que no somos vata, pitta o kapha, somos vata, pitta y kapha. Lo somos todos, somos un todo. Todo lo que nos rodea es vata, pitta, kapha. Cuando estudias Ayurveda, al final te llaman dosha tajayadrits, que significa que tú ves los doshas en todo lo que te rodea. Pero cuando yo te veo a ti, no digo, ella es vata, tiene mucho vata. Que podríamos decírselo perfectamente. Sí, pero no la identifica, es todo. Es todo. Tengo de los tres, ¿no? Todo el mundo tenemos de los tres. Lo que pasa que pero hay un predominante. Sí. Eso sí. Sí, pero es que no es tan importante. Cuando hablamos de medicina ayurveda, la base de la medicina ayurveda es quién eres, pero lo más importante de todo es cómo estás. Porque el quién eres no lo podemos cambiar. Tu padre y tu madre biológicos te dan una conjunción de genética. Tú te pareces a tu padre y a tu madre en un 50%. Y eso es impepinable. Si tu madre dice, ay, Cristina se parece a su padre, eso es porque ella ve cosas en ti de ella que no le gustan. Pero no, tú eres definitivamente un 50% de cada uno. Esa constitución biológica no cambia a lo largo de tu vida. Lo único que cambia es que envejecemos, los tejidos envejecen, el plástico envejece, la madera envejece y nosotros también. Pero esa bioconstitución, lo que llamamos prakriti, que significa naturaleza, eso no cambia nunca. Lo que sí que nos cambia son las circunstancias. Entonces nos despistamos de ese código de barras que llevamos encima. Entonces, bueno, pues una buena vida es saludable, una buena relación es saludable. Cuando la vida es homogénea y es saludable y es fácil, nos mantenemos cerca de esa condición original que somos. Lo malo es que la vida no es perfecta. Entonces, muchas cosas son posiblemente tóxicas, lo que comemos, nos ponemos en la piel, una relación con un jefe, una relación con una pareja. Entonces, todo eso nos despista de ese prakriti y es lo que la medicina busca solucionar, para que tú estés dentro de ese paréntesis que tu cuerpo sabe ser. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, todo va junto. Entonces la psicosomatía es algo que en el Ayurveda se trata de manera muy profunda porque tú eres quien eres, eso no lo podemos cambiar, pero tus circunstancias pueden hacer que te empobrezcas de manera física y que sufras desequilibrios. Eso es lo que la medicina Ayurveda busca conseguir, reequilibrar aquello que somos. Entonces, a ver si lo entiendo bien y también para aclarar un poco. Uno viene con un prakriti, ¿no? En mi caso, imagínate, o pensamos que es vata. Principalmente, vata. Claro. Es decir, contenemos los tres, pero hay uno como que predomina. Si yo me despisto, como dices, pues eso, tengo unos malos hábitos o estoy pasando por una circunstancia X. O sufres una enfermedad. Vale. Me despisto o me puedo ir o desviar a un kapha. Imagínate. Bueno, se te irritan, digamos, se desequilibran los doshas, subdoshas en ti. Entonces lo que hay que corregir es
revisar y limar aquello que te produce un Eso es. malestar. Entonces, aquí la medicina ayurveda entra para poder otra vez Reestabilizar aquello que se ha despistado en nosotros. Lo que tú dices, y estás en lo cierto, es que si eres una persona que tienes una predominancia, tus desequilibrios van a ir hacia ese camino principalmente, porque son tus puntos flacos. Entonces, lo interesante es conocerlos para mantenerlos lo más suavizado posible. Por ejemplo, decimos que una persona que es tremendamente vata en su bioconstitución, que tiene de ese elemento más, pues tiene unas biocaracterísticas que le van a perseguir de por vida. Es una persona que es relativamente seca y áspera por dentro y por fuera. Seca parece que no suena bien, pero una persona que es más seca es porque tiene la piel más seca, el cabello más seco, y por dentro pues es una persona que es originalmente estreñida. Vas a ser estreñida toda tu vida, a no ser que lo manejes. Entonces lo puedes manejar de maneras naturales y con apoyo, que te hace que esa condición de ti esté suavizada y que funciones mejor. Vale. Tu pregunta es cómo podemos saber qué cantidad de cada elemento tenemos. Sí, yo iba un poco por ahí. Para la gente que nos está escuchando, eso es como, ay, pues seguramente ahora estén surgiendo ese tipo de preguntas. Sí. ¿Y yo qué seré o qué predominará más en mí? Lo suyo entiendo que es ir a un médico ayurveda como Sí, Antonio, sí, pero igual nos puedes dar unas pinceladas, aunque sea como la típica caricatura de Sí, el sí. típico bata, Sí. el típico kafa. no, porque es que es Claro. mucho más profundo que eso. Pero en Internet hay miles de test que lo que hacen es, casi todos son válidos. Entonces tienen una serie de preguntas que definen cuánto en ti es de cada dosha o de cada biofuerza, vamos a llamarlo de una manera. ¿Qué puedes hacer? Rellenar ese test. Ser honesto, pero para rellenar un test de ese tipo lo que nadie te explica es, claro, tú no quieres rellenar ese test, decir, no, es que no me encuentro bien, quiero saber qué tipo de bioconstitución tengo para manejar, no sé, problemas gástricos que tengo desde hace un año. No, porque eso no habla de tu prakriti no es de hace un año. Entonces, esas respuestas hay que responderlas desde que uno es adulto, de manera emocional y física. Es decir, hay que rellenar ese test desde los 18-20 hasta la actualidad, porque eso crea un cuadro mucho más homogéneo y mucho más, digamos, certero de cómo eres tú como persona. Ese es tu prakriti. Después, claro, tú te tienes que preguntar a ti, ¿y qué ha cambiado en mí? ¿Qué me pasa ahora que no coincide con eso? Ese sería tu vikruti, ese sería lo que habría que reparar. O sea, el Vikriti. Vikruti sería el estado actual. Vale, y Prakriti sería nuestro estado natural, que se va a cambiar poco. Entonces, cuando nosotros hacemos una consulta, lo que hacemos es intentamos averiguar a través de esos tests, el pulso radial y otras pruebas, quién eres. Y una vez que sabemos quién eres, lo que verdaderamente nos importa es el cómo estás ahora, porque eso es lo que queremos suavizar y probar a solucionar. Vale, yo creo que queda bastante claro ahora, ¿no? ¿Cómo nos podemos autoconocer? ¿Sabes? Una manera muy sencilla es que yo le digo muchas veces a la gente, hablamos de algo que llamamos en Ayurveda el dinacharya, es cuál es nuestro orden del día, porque me vais a preguntar tarde o temprano cuáles son los principales problemas que sufre la gente hoy en día. Y uno de los principales problemas que surge hoy en día es el orden, porque vivimos vidas muy llenas, muy rápidas, muy ajustadas. El estrés y el orden es lo que más nos falla de alguna manera, ¿no? Y para ordenarnos, lo primero que debemos hacer es entender cómo estamos de ordenados. Entonces, yo le indico a la gente y a la gente que nos escucha y nos ve, yo les diría, coge un papel y haz un cuadrante y escribe durante una semana todo lo que sucede esa semana. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Qué actividades haces? Actividades laborales, actividades personales. ¿A qué hora comes? ¿Qué comes? ¿Qué tal te has sentado? ¿Qué haces por la tarde? Sí, vas al baño. ¿Cuántas veces? Sí, todo lo que sucede durante el día, escribirlo. Por la tarde, cuando terminas de trabajar, te vas a casa, ¿qué actividades tienes? ¿Qué tal día has tenido? ¿Te has enfadado con alguien? Claro, o sea, también hacer como la reflexión de cómo te sientes, no solo en el cuerpo, sino a nivel interno. Claro, ¿Cómo estás? has conseguido los objetivos que te has marcado, etcétera, etcétera. Después, ¿qué cenas? ¿Qué haces después de cenar? ¿A qué hora te vas a la cama? ¿Te vas con ganas? ¿Qué tal tiempo ha hecho? Porque todas esas cosas, un día dices no, pero cuando lo haces durante una semana, tú mismo cuando echas atrás y miras lo que ha pasado en esa semana,
te das cuenta que dices, jo, es que yo el martes dormí fatal. Ya, pero es que el lunes salí a cenar y al final cené lo que no quería cenar, cené muy tarde, me acosté tarde, al día siguiente estaba reventado. Entonces no nos damos cuenta de que somos un producto de lo que nosotros hacemos también. Y muchas veces el orden crea paz. Vosotras sois madres, cuando tenéis hijos necesitáis un orden riguroso. ¿Por qué? Porque los enanos responden mucho al orden, pero nosotros también funcionamos mejor dentro de un orden. El orden crea paz, crea tranquilidad. Y hacer 15 minutos de meditación es buenísimo, pero si haces 15 minutos de meditación y después te vas al gimnasio porque crees que debes de quemar toda esa energía y no sé qué, pues que te has fumado los 15 minutos de meditación ya. Entonces hay que elegir los momentos para hacer las cosas porque nos van a sentar mejor. Es como el comer. Entonces yo creo que elegir el momento y ordenar el día es muy importante para que todo nos funcione lo mejor posible. Yo diría que el autoconocimiento es la esencia de todo, la observación y el respeto por uno mismo. Y me dirás, ¿respeto como respeto? Claro, ¿a qué te refieres concreta? Pues tú y yo hemos tenido pacientes y clientes, chicos muy delgaditos, Ana, eso nosotros lo hemos visto cuando trabajábamos mucho la osteopatía, que vienen con dolores. Y tú dices, una persona con 20 y pocos años. ¿Qué pasa? Que les han vendido un producto físico, ellos quieren tener una musculación que ellos naturalmente no tienen. No es su prakriti, no son gente musculosa. Por supuesto que si tú te empeñas, te anabolizas, metabolizas y haces una cantidad de ejercicios brutales, tú consigues una forma muscular que no es naturalmente tuya, pero a costa de lesiones. Porque a lo mejor estás rectificando cadenas óseas a fuerza de hiperdesarrollar musculatura y creas hernias y creas malestares. Y claro, cuando esta personita que se mira en el espejo y se ven estupendos porque están estupendos, pero les dices, es que tú tienes la culpa del dolor que te estás causando, y es que hay que ser honestos y decirle, mira, no vengas más que yo no te puedo ayudar. Y en cuanto se van de vacaciones y no hacen ese ejercicio, de repente empiezan a perder musculatura, empiezan a perder peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere ir a ese prakriti. Claro. Igual que las personas que somos constitucionalmente más densas y más fuertes, por mucho que nos empeñemos, podremos hacer dietas salvajes y adelgazar muchísimo. Pero en cuanto abandonamos esas dietas salvajes, recuperamos una constitución, porque es lo que tu cuerpo sabe ser. A eso me refiero con respetar el prakriti. Por supuesto, hay gente que dice, no, yo me respeto, pues porque tienen un sobrepeso. Así no, pues yo me respeto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un peso natural. Yo me puedo poner de ejemplo, yo empecé a volar hace muchísimos años cuando el aspecto físico del auxiliar de vuelo era muy importante. No quiero decir que yo sea guapísimo ni nada de esto, pero elegían muy especialmente. Y una de las cosas que era horrorosa era que nos pesaban todos los meses. Y yo, por mi prakriti, por mi bioconstitución y por ser una persona tranquila, pues yo estaba siempre muy cerca de ese límite. Yo estaba siempre gordo. Por supuesto que no lo estaba, pero estaba dentro de un límite que era horroroso porque era límite de modelos, como quien dice. Y yo he sufrido durante un par de años porque estaba a dieta prácticamente siempre. Entonces he estado incómodo, molesto, no comía, me resfriaba, me encontraba flojo, dormía mucho, porque no estaba funcionando bien. Desde el momento que se abolió aquella medida tan horrorosa que implantaron, yo de repente no engordé, yo seguía siendo el mismo porque lo que intentaba era adelgazar, yo no engordé. Y resulta que hoy, 40 años más tarde, sigo con la misma talla de pantalón. Porque es mi respeto hacia mí, es mi prakriti. Voy a India y adelgazo. ¿Por qué? Porque tengo una actividad diferente, a lo mejor porque no me tomo la copa de vino que de vez en cuando me gusta beber, o algunas cosas dulces que aquí pues son totalmente indulgentes y allí no las consumo, y a lo mejor pierdo 1 kilo, pero no pierdo más, porque ese soy yo. Entonces a eso me refiero con el peso y el respeto. Si tú eres una persona que a los 20 y pico años, prakriti, cuando digo hay que respetarse, pesabas X kilos, no pretendas a los 50 y pico, con una vida sedentaria y después de tener 3 hijos, pesar 15 kilos más que entonces, porque es abominable. Entonces, sí puedes aconsejar a una persona a perder peso, pero dentro de un paréntesis que coincide con ese prakriti del que hablamos siempre.
Ayer, por ejemplo, hablaba con una alumna de su ritmo. Yo es que por la mañana tengo mucha energía, pero claro, vengo a clase por la tarde y es que no... Podría ser eso, ¿no? Simplemente cada uno tenemos una naturaleza. Es una vida desordenada. Entonces, claro, pues el yoga es una práctica que se puede hacer prácticamente a cualquier hora. Sí, lo que pasa es que a cada uno le sienta de una manera, porque cada uno somos diferentes. Yo, por ejemplo, por la mañana a mí me gusta salir a caminar y camino lo máximo dentro de mi constitución porque tengo un problema razonablemente feo de reumatismo, pero quizá porque yo manejo esos límites me conservo relativamente bien. Pero, por ejemplo, a mí meditar por la mañana no me sienta bien porque me ralentiza mucho. Yo necesito un nivel de energía constante. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de los dosha, aquí nosotros somos muy distintos. Tú y yo somos más parecidos. Cristina es un nervio y tú eres muy cumplidora. Entonces, imaginaros que son y 27 y sabemos que el último tram pasa y 30. Cristina ya salió corriendo porque lo quiere coger. Es el último tram que va a Alicante. Y tú dices, bueno, Cristina, espera un momento que yo voy contigo. Y tú corres porque tú dices, bueno, sí, hay que cumplir porque tal y que cual. Yo os digo, salir corriendo que yo me voy andando. Yo llego cuando llegue y me importa un pito. Pero a mí eso de ponerme a correr, porque no es lo que a mí me va, no soy yo. Pero eso hay que respetarlo. Entonces yo, ¿sabes? Pues, está corriendo, chica. Lo que pasa es que, claro, no, lo que pasa es que luego ella se apoya en la barra del tram y se echa una cabezada de gato de 3 minutos y se recupera. Tú y yo no. Claro, porque es así, es el autoconocimiento. Entonces, si tú funcionas así, funciona así, pero debes de medirte porque eso crea un desgaste y crea un desorden. Entonces, ella necesita más orden que nosotros, pero precisamente ordenarse le cuesta, porque es perder el tiempo en ordenarse. Entonces, ella tiene que hacer un ejercicio personal enorme. Y cuando yo le dije, Cristina, nos interesa tener yoga aquí, porque yo lo recomiendo como una especie de terapia totalmente complementaria a la Ayurveda. Ya, sí, pero tal, no sé qué, sí, si a mí me interesa mucho, y yo pensaba para mí, es que ella es la primera que necesita el yoga para sí. Y así fue. Y le cambió la vida. O sea que ha sido, por eso digo que ha sido una experiencia maravillosa a todos los niveles. Todavía tiene un caminito que recorrer aquí mi prima. No todos, pero, por supuesto. Pero me refiero Ay, mira, se te ha caído el micro por algo. Por decirme. Me tengo que callar ya. Entonces, autoconocimiento como la base para luego el cuidarte, ¿no? Y el respetarte. Exacto. Si no sé cómo soy ni lo que necesito, ¿cómo me voy a dar? Exacto. Entonces, si nosotros, por poner un ejemplo, ya que hablamos del estreñimiento, que es una cosa que hoy en día sucede mucho porque el estrés agrava vata en todos. Porque tú y yo podemos estar pasando, tú y yo no tenemos esa bioconstitución con ese vata tan alto. No vamos estreñidos. No vamos estreñidos. Pero yo sí. Pero ahora no. No, pero ¿qué es lo que sucede? Que tú y yo podemos pasar por un momento de un estrés infinito, de una mala nutrición, o estamos en un viaje complicado o lo que fuera, y de repente no vamos al baño en 2 días. Nosotros eso no nos preocupa, o sí nos preocupa. Pues claro, nos preocupa más que a ella porque ella está acostumbrada a no poner el huevo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para nosotros es vikruti. Eso es lo que nosotros queremos solucionar. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando dices Prakriti Vikriti, si tú y yo no somos estreñidos, pero llevamos un tiempo estreñidos, a eso me refiero. Tú rellenas tus hojitas donde tú adivinas tu biocomposición, pero tú ves que hoy las cosas de las que te despistas y esas son las cosas que tienes que cuidar. Es mejor, por supuesto, dejarse aconsejar por una persona con conocimiento y experiencia en el tema, pero hoy en día, si tú tienes una buena sensación de autoconocimiento, también te puedes poner, yo ahora me voy a India, pero también se pueden hacer consultas online, ¿sabes? No es lo ideal, pero es una buena alternativa. ¿Por qué no es lo ideal? Porque las sensaciones que causa la gente, el estado de su piel, cómo te miran, eso para nosotros en medicina ayurveda es muy importante. Es lo que llamamos y el pulso, ollas, ¿no? Por supuesto, el pulso radial. Pero bueno, hay pequeñas alternativas sucedáneas. Por eso digo que no es lo ideal. Pero realmente la sensación que te causa la persona, cómo llaman al timbre, cuando te llaman, cómo te hablan, todo eso nos da mucha información y eso online se pierde. Pero una recuperación o una continuidad de
de citas, sí que se puede hacer de esa manera. Yo una vez te escuché, no sé cómo vamos de tiempo, pero es algo que me ha venido, no estaba en las preguntas, pero en una de las formaciones a las que yo he tenido la suerte de poder asistir y escucharte, igual me equivoco, pero yo creo que te oí decir que como que conforme vamos envejeciendo y nos vamos haciendo mayores, al dosha al que nos acercamos es a Vata. Claro, lo es. ¿Verdad? Es como Los que nos vamos hacia ahí. Exactamente. Los doshas están en todo. Decíamos, los doshas están durante el día, lo que es muy importante conocer, porque hay momentos del día que son óptimos para comer, porque ese dosha, que es fuego, obviamente es el que se encarga de todo lo que es biotransformador, todo lo que es metabólico en el cuerpo, de eso se ocupa dosha pitta. Entonces, por eso decimos, lo mejor es comer cuando dosha pitta está fuerte, porque vas, digamos, tu estómago y sistema digestivo van a funcionar mejor, pero también hay que respetar a Pitta, porque Pitta luego funciona por la noche a partir de las 10 de la noche, que es cuando tu sistema hepático biliar va a transformar en nutrientes todo aquello que hemos consumido. Pero claro, si interrumpimos esa función, pues lo estamos haciendo mal. Entonces, uno de los motivos que yo siempre digo del malestar, sobre todo en este país, porque somos muy Pitta como gente, vivimos en un entorno muy Pitta, tenemos un carácter muy de fuego y sobre todo porque cenamos tardísimo. Eso lo hacemos muy mal, eso debería de corregirse. Y lo que tú dices, Cristina, es igual que los doshas están durante el día, los doshas están durante el año, el invierno y el verano tienen unas influencias sobre nosotros diferentes y sobre cada uno. Porque claro, a una persona como tú y como yo, ahora que llega el viento este que puede ser incomodísimo, pues a nosotros parece que corre un poco de viento. Claro, esta mujer que en cuanto sale sol sale ahí como un lagarto. Sí, yo digo, pero en cambio llega ahora septiembre. No, eso no lo aguanto, ella lo necesita. Claro, pero esos días de septiembre que son erráticos de viento, de pues ella no quiere salir pues porque ese viento la desorienta. Ni puede ir en bici, ni puede ir corriendo, la arena le molesta. Eso es como pasar el aspirador. Seguro que pasar el aspirador es lo que menos le gusta, porque el aspirador es como ella. Me irrita. En cambio a ti, pues que eres cumplidora y tal, es decir, pues no, es que me lo quita del medio. A mí el aspirador me da lo mismo. Pero a ti y a mí, por ejemplo, no nos gusta planchar. Y a ella, el calentito. Entonces, todo tiene... ¿Cómo sabe, Antonio? Todo, porque doshas están en todo, incluso en los aparatos, porque no están... El aparato tiene Vata, Pitta y Kapha, no, pero el efecto que produce sí que lo tiene. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, ¿qué es lo que sucede? Cuando nacemos, aunque nosotros tenemos nuestra propia bioconstitución, nacemos en un momento Kapha de nuestras vidas. Venimos de un entorno húmedo, estamos hechos de tierra y agua, venimos de la cuna, venimos del líquido. Y mientras los niños se desarrollan hasta la pubertad, digamos que es el momento Kapha de sus vidas. Decimos que los niños son de goma, se te cae de la cama y no pasa nada realmente. Nos están todavía formando. Por eso tienen mocos, por eso tal, porque son todos los tejidos blandos. A partir de que Pitta empieza a gestionar todo el sistema hormonal, Pitta no nos abandona durante esos 50 años. Yo solía decir que era como hasta los 50, 55 para que me siguiera incluyendo a mí. Ya no me incluye, así que ya da igual. Es más o menos hasta los 50, porque es la época de nuestras vidas en las que producimos. Trabajamos, producimos, estamos más activos. Esa es época Pitta. Y a partir de los 50, 55 es cuando los tejidos empiezan a envejecer. Nos vamos secando. La piel se nos va arrugando, los dientes se van estropeando, vamos perdiendo el oído, todas esas cosas que tienen más o menos Vata. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que aquellas personas que tenemos unos elementos más nutridos, como más agua y más tierra, nosotros envejecemos mejor. Vaya por Dios. La piel está más nutrida, nuestros órganos son más húmedos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las personas que tienen una predominancia en Vata, mucho Vata en sí, a partir de los 50 tienen que cuidarse mucho para evitar ser todavía más secos de lo que ya son, para limar las asperezas, para mantenerse lo más lubricados posible. Vamos, que te hidrates. Que me hidrate, que si no la cosa pinta mal, ¿no? Hay que cuidarse siempre, pero sobre todo algunas personas que tenemos que cuidar los demás. Cada uno tiene que cuidar una cosa, no solamente
el dosha vata es el que hay que cuidar, porque el elemento pitta tiene sus fragilidades, como fuego que es, se quema. Se quema y tiene problemas de acidez, problemas de irritación, etcétera. O sea que también hay que cuidarlo. Y aquellos que tienen mucho elemento kapha en sí, mucho agua y mucha tierra, tiene que procurar no engordar, no poner demasiado peso, no consumir demasiada grasa, no consumir demasiado azúcar, porque eso incrementa kapha. Entonces, todo el mundo tenemos que manejar alguna cosa, pero estamos hablando de lo que es el ciclo natural de la vida. Pues yo creo que tenía una de las preguntas antes de entrar en los proyectos futuros, en que nos hables un poco de todo esto que estás haciendo en India. Una de las preguntas era las recomendaciones que darías a nuestros practicantes de yoga y a todos los que nos escuchan y nos ven, para cuidar también eso de la salud desde el enfoque de vista de yoga. Yoga y ayurveda, como unir, aunque hemos hablado mucho ya de consejos saludables. Teniendo en cuenta lo que has dicho, ¿no? Que depende de cada uno y de su constitución. Por supuesto. Pero hay algo que dirías, es que como lo que has dicho, es que cenamos muy tarde. Pues a lo mejor dices, pues cenamos un poquito antes. O como alguna vez me has dicho con las de función, ¿no? ¿Qué te ha dicho con las de funciona? ¿Qué has dicho tú? Pues sí, así, lo del agua fría, claro. Ah, vale, venga, pues... Ha sonado un poco así, las de funcionan, como si fuesen... Cuando hablamos en medicina ayurveda, cuando hablamos de las bioconstituciones, las diferencias entre unas bioconstituciones y otras también es la temperatura corporal. Entonces, la temperatura corporal es una de las cosas que hay que respetar, sobre todo, porque aquellas personas que tienen un cuerpo más frío, hacer la digestión les es más complicado precisamente porque su sistema digestivo también está más frío. Entonces, lo que tenemos que procurar siempre es hacer unas digestiones potentes y rápidas, tener un sistema digestivo potente. No en exceso, porque si no pitta sube y quemaría, produciría gases, produciría acidez, todo ese tipo de problemas gástricos, pero sí que sean digestiones completas. Una digestión completa es aquella que la medicina ayurveda dice que nunca debemos de comer sin hambre y siempre debemos de espaciar entre una comida y la otra, no multiplicar. Eso de 5 comidas... Eso es un mito. Hay gente que las necesita y hay gente que no. Vale. Hay gente que puede saltarse comidas y hay gente que también puede saltarse comidas, pero no debe, para no ralentizarse. Entonces, cada uno, lo que tenemos que respetar es que cada uno es único. Y mi consejo sería autoconocerse. Pero uno de los consejos más importantes es mantener nuestro sistema a buena temperatura. Cuando éramos pequeñitos nos hablaban de un corte de digestión. Eso es real. ¿Por qué sucede? Porque muchas veces enfriamos el sistema digestivo. Entonces, claro, si nosotros tomamos una comida súper copiosa y nos metemos en el agua fría, el cuerpo tiene la tendencia a repartir la sangre por el cuerpo para evitar una bajada de temperatura y desprotegemos el estómago, que en ese momento está calentando esa comida para poder romperla y transformarla en algo que luego el cuerpo pueda absorber. Entonces, las personas que tienen el cuerpo naturalmente un poco más frío deben de evitar comer cosas frías, deben de evitar beber líquidos muy fríos. Entonces, lo que yo te decía es gente que está haciendo ejercicio físico y de repente entran corriendo y se beben un vaso de agua fría. Ellos están a 37 grados y pico y se meten un vaso de agua a 3. ¿Qué pasa con ese estómago? 36 más 2, 38 dividido por 2, 17, 18 grados. Has bajado toda tu temperatura interna en un montón de grados que al cuerpo le va a costar recuperar. Y si eso encima lo estamos haciendo con la digestión, pues estamos entorpeciendo. Nos vamos a comer por ahí y acabamos comiendo un helado después. Pues tú fíjate, el helado que es tan denso y tan frío baja la temperatura general de todo lo que nos hemos comido en muchos grados. Al cuerpo le cuesta recuperar esa temperatura. A lo mejor hacemos una digestión mucho más larga que ya en lugar de ser una digestión es una fermentación. Ya ni aprovechamos ni transformamos bien en algo palatable para el cuerpo y eso es lo que puede complicar mucho las digestiones. Por eso, lo de mantener el cuerpo a una temperatura buena. He aprendido mucho, Ana, en los viajes a Escandinavia de estos últimos años a trabajar y es que la gente de los países del norte de Europa les encanta el sol, por eso vienen aquí y claro, yo ahora les entiendo, les gusta nuestra comida, la dieta mediterránea para ellos es maravillosa, eleva su temperatura corporal, les produce un poquito de acidez, que a ellos eso les sienta bien porque tiene esa gran densidad en sí.
Pero claro, en cuanto ven un rayito de sol, se quitan la ropa. Pero están a 8 o 9 grados, entonces ese cuerpo está frío. Y yo lo que he notado es gente que elimina relativamente mal, porque su sistema linfático está frío, entonces no limpian, no filtran. Y eso es causa de algunas enfermedades que son típicas de su zona. Que la Ayurveda también está ahí, las zonas del mundo. Con lo de calentar el cuerpo, mantener una buena temperatura, me ha venido a la mente también, y no sé, hay en algunas culturas, de hecho, se come con bebidas calientes. En la mayoría de las culturas ¿verdad? asiáticas realmente sí, ¿No? y el Ayurveda sí, y ya ni siquiera caliente, pero a temperatura ambiente. Porque sí, pero el eso del cuerpo lo agua con maneja hielo mejor. o el No, lo del refresco agua con hielo frío. es terrible. Y ya si bebemos cosas densas como un batido helado y cosas de ese tipo, Ya. eso es un problema con la dieta americana, porque beben una cantidad de líquido tremenda a una temperatura bajísima. Incluso lo beben con la comida. Entonces hacen unas digestiones súper lentas, súper complicadas, y es una zona del mundo que tiene mucho problema gástrico. Vale, pues no sé, Ana, ¿tienes...? No, ya está. A ti te llamo estreñida, a mí. Que tenga cuidado que muero. Ya está. Hay que mirar al futuro, siempre. ¿Y qué es el futuro? Yo creo que el futuro es la continuidad de todo. Tú y yo hemos aprendido muchas lecciones juntos, tú has aprendido las tuyas, ahora vosotras estáis juntas. Yo el consejo que le quiero dar a la gente es que cultiven el respeto. Más que la aceptación, el respeto hacia sí mismo y hacia el exterior. El respeto es realmente eso, cuando entiendes que las cosas son como son porque no podría ser de otra manera. Ese es el hinduismo puro y duro. En Europa estamos acostumbrados a cultivar la aceptación. A mí la aceptación no me vale. La aceptación significa que no me quedan más cáscaras que comérmelo por poco que me guste. No, yo lo acepto. Pero cuando entiendes que es que tiene que ser así y lo respetas, ya no tienes un problema. No sé si me explico, porque Sí. mientras que tú lo aceptas... Es que la aceptación es la red y pero sé que normalmente entendemos aceptación como venga, lo acepto o como a veces como hemos visto lo de rendirse que hablábamos el otro día, que como una rendición y es como ala, te has rendido, pero creo que va más por ahí cuando empiezas a respetar, a entender y a aceptar que las cosas son como son. Y ya cuando hablamos de argumentos interpersonales y batallas y peleas o una pelea con un jefe o algo que no va bien, hay veces que capitular a tiempo, capitular por supuesto es como abandonar, pero es cuando abandonas la batalla, porque realmente no es una batalla. Si el problema lo tiene la otra persona y decide pelear contigo, bueno, pues me parece estupendo, pero hay un momento que dices que esta pelea a mí no me llega a ninguna parte. Es decir, yo decido no pelear. Y eso es respetar que tú tienes tu visión, lo que pasa es que tú no me respetas, que a mí no me interesa. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante, y sobre todo para cada uno en el futuro. Y yo os aconsejo, estáis empezando, lo hacéis súper bien. Yo he sido siempre muy impulsivo, según la gente, pero yo lo que os aconsejo es no contar, y se lo aconsejo a cualquiera, no contar demasiado los planes que tienes. Porque todo el mundo tiene una opinión y hay veces que personas que son cercanas tienen una opinión muy grande y pueden alterar aquello que tú quieres hacer. Ay, es que hay que tener tal y hay que ser tal, hay que no sé qué. Yo creo que cuando tú tienes un proyecto hay que tirar para adelante. Y nunca esperar al momento perfecto, porque a veces el momento perfecto no llega. El momento perfecto es hoy. A lo mejor el colchón económico no es lo que nos gustaría, a lo mejor creemos que no tenemos todas las herramientas, pero ¿sabes qué? Sal ya, aunque sea pequeño, pero sal ya. Porque si es pequeño pero rinde, vas a tener más. Nuevas herramientas surgen a lo largo del camino, gente surge a lo largo del camino. Si quieres hacer algo, sal ya y decide, porque cuando la gente habla del futuro, digo, el futuro es hoy, el futuro es ya, el futuro es seguir adelante, siempre adelante, y con valentía y con buen humor y poner el corazón en todo lo que hacemos. Pues como el futuro es ya y el futuro es hoy, lo que es ya y es hoy es esta bonita casa, este bonito centro que se ha creado allí en Kerala y que a mí me encantaría que nos contaras. Bueno, muy rapidito, que la gente lo vea, porque cada uno tiene una percepción del sitio, pero que la gente podéis dar la información, que nos busque.
Dinos cómo se llama, que tú lo dices mejor. Es un pequeño sueño, se llama, bueno, no, pero hay que decirlo para que la gente lo entienda, se llama Kodakan para, que significa la tierra de la gran piedra. Y esa historia existe, está escrita y se puede leer. ¿Por qué? Porque es parte leyenda, pero las leyendas algo deben de tener de historia, por lo menos, ¿no? Y es un sitio, es una finca agricultural que está en lo más alto del valle del Tilenkeri, en el estado de Kannur, en Kerala, el distrito de Kannur en Kerala. Y es un sitio magnífico porque es tierra de labranza, son 15.000 metros cuadrados con 130 cocoteros, que bueno, pues los cocoteros dan sombra a planta de café, a pimienta negra, a arecas que dan anacardo y a otras muchas plantaciones. Entonces es un sitio fabuloso. Y se construyó un edificio, se construyó especialmente para ello, lo que no es una adaptación de otro tipo de edificación, sino que está construido específicamente con este fin, lo que lo hace muy práctico y muy confortable. ¿Para qué fin? Claro, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin, hacemos retiros de yoga y ayurveda. Entonces, nuestro fin principal son los retiros curativos, aunque hay gente que viene a curarse, pero hay gente que ha venido ya varias veces, entonces vienen porque lo pasan muy bien, vienen a retirarse, vienen a desconectar, vienen a un tiempo de relax. Hay gente que viene con otros problemas un poquito más complicados y hay gente que viene, bueno, pues como hemos planteado, a hacer un retiro de yoga y ayurveda en combinación. Yoga tenemos siempre, es una actividad sencilla por la mañana, pero bueno, siempre se pueden añadir muchas cosas. Si vosotras queréis hacer un plan como ya pretendimos hacer aquella vez y buscar la fecha adecuada para hacerlo y demás, que lo haremos. Y bueno, pues es un sitio muy, muy bonito que nos ha dado mucha calma a todos y es un poquito, bueno, pues como vosotras sabéis, yo tuve un ayudante durante muchos años que vino un poquito de rebote y al final, bueno, pues es un poquito mi legado para él y para ellos porque, bueno, pues yo ya llego un poquito al final de mi carrera, digamos, profesional, aunque yo creo que uno no se retira nunca del todo. Y bueno, pues es un poquito el legado, es como decir, vale, pues todo lo que sabemos y todo lo que sabemos hacer, aquí está. Y la gente lo está disfrutando mucho y yo me voy pasado mañana, como quien dice, otra vez a pasar unos días allí porque hay que decidir algunas cosas, aunque no es mío, yo digo que no es mío, es mío emocionalmente, pero es para que ellos lo lleven y lo lancen y lo están haciendo de una manera impecable y yo estoy sobre todo súper orgulloso de ellos. A mí personalmente me apetece mucho. Ya, pues ya irás. Claro que sí, este año que viene. Y bueno, también me gustaría, hablando de futuro, que no es ahora, hoy mismo, pero sí que ya está súper confirmado que en la formación de profes que lanzamos ahora en octubre y que empieza ahora en octubre, vas a participar. Sí, el año que viene. El año que viene, 2026. Vengo a dar guerra un ratito. Hombre, el módulo... El penúltimo. Sí, ¿no? De abril. Sí, abril-mayo, sí, abril, sí. creo. Entonces, vienes a compartirnos la parte de Ayurveda. Claro, que realmente compartir la parte de Ayurveda a mí me hace mucha ilusión que lo hagáis porque esto casi nunca se ha hecho en las formaciones de yoga, porque el yoga se veía como una alternativa a una actividad deportiva, pero las generaciones vuestras son las que están yendo a lo más profundo del yoga otra vez y a todo lo que es original. No quiero decir que, bueno, pues estas desviaciones que se hacen pues son evoluciones del yoga y hay que respetarlas porque hay gente que las busca y hay gente que, bueno, pues le sientan bien y eso es respetable. Pero cuando nos dedicamos al yoga original, que es indivisible de la Ayurveda, es muy bonito verlo que hay esa recapitulación otra vez de mantener unidas yoga y Ayurveda porque son ciencias hermanas. No hay una relación, es una pareja indivisible. El yoga para el Ayurveda es como una especie de fisioterapia mental, también postural. Y el yoga, para el yoga el Ayurveda es la base del conocimiento físico. Entonces es inseparable. Entonces en ese módulo lo que podemos ver es la psicosomatía del yoga y el Ayurveda, cómo una postura, cómo algo influye en el cuerpo en general y cómo podemos hacer un yoga más terapéutico si hiciera falta. Describir aquellos asanas
Claro, no hay mucho tiempo, pero se les puede dar documentación de cuáles son aquellos asanas que benefician a ciertas condiciones según el biotipo y qué tipo de yoga le conviene más a una persona u otra, aunque un hatha yoga le viene bien a cualquiera, ¿no? Pero hay personas que buscan más estímulos, Sí, entonces... tiene, por ejemplo, ¿no? Un exceso de pita, supongo que a lo mejor incidir más en una meditación, a lo mejor, ¿no? Claro, o para ciertos asanas que son más refrescantes, más de respiración, pranayamas, etc. Es un tema del que podemos hablar durante mucho tiempo. Pero bueno, pues habrá que preparar documentación. Para abril. Entonces, Ana, si alguien no está haciendo la formación de profe, pero le apetece asistir a este módulo... Sí, pueden venir también al módulo suelto. Claro que sí. Lo anunciaremos con tiempo, por si os interesa uniros. Que sí. Tocaremos un poquito también lo que son, obviamente, las bases de la Ayurveda para que la gente entienda todo esto que hemos estado tocando hoy. Pero claro, hay que concentrarse en la parte que tiene que ver con, bueno, que es todo, pero en la parte que vosotros necesitáis complementar. Y con mucha ilusión, claro que sí. Qué bien. Qué bien, qué suerte. Sí. Pues, no sé, ¿qué queréis añadir más? Yo tenía aquí, a ver. Yo quería también una palabra final es decirle a la gente que no se obsesionen con nada. La obsesión es algo súper tóxico. Y cuando hablo de la obsesión con la alimentación, hablamos de la alimentación biológica, esto, lo otro, y hay gente que vive obsesionada. Lo más importante es comer con conciencia. Muchas veces el cómo y el cuándo es más importante que el qué. Entender que hay cosas que nos benefician y hay cosas que nos perjudican más que otras. Pero que la gente no se obsesione. No hay nada lo suficientemente malo para acabar contigo y no todo lo que nos venden como la panacea es bueno para cualquiera. Muchas cosas son mediocres, pero están alimentadas de un elemento comercial no válido. Lo que hay que hacer es ser consciente. Entonces, no buscar el plátano semipodrido que sea ecológico, porque encima, bueno, te quiero decir que sea ecológico es muy razonable, pero no obsesionarse, sino comer con el corazón. Y para hablar un poquito de los dosha, yo siempre digo, si tú vas y ves la verdura o ves la fruta y tú piensas, ¿se parece a mí? Pues entonces no me lo como. Entonces no me lo como. Cuando tú notas que tú eres una persona con una piel untuosa, que tienes un cierto volumen, que tienes mucho líquido, pues evita comer cosas que se parezcan a eso, porque no te convienen. No te comas el aguacate. Y en cambio cuando ves, tú por ejemplo, tú ves cosas secas, duras, ásperas y demás y dices, vaya descripción. No me apetecen. No, pero es verano. Vamos a ver, no. duro, áspero, seco, es un fruto seco, que es la panacea. Parece que los frutos secos son es un alimento maravilloso, y lo es, pero no para todo el mundo. No, a mí me gusta el anacardo, pero que tiene como más grasitas, tiene más, lo veo como más oleoso. Entonces a lo que me refiero es no obsesionarse con las cosas. Nada es lo suficientemente malo para matarte, ni nada es lo suficientemente bueno para ser la panacea que lo va a curar todo. Es comer con el corazón y comer con conciencia. El cómo y el cuándo es muy importante. Entonces tu mensaje final, como tenía aquí, un consejo para bienestar, salud desde la Ayurveda. Autoobservación. Otra vez volvemos, ¿no? Autoobservación. Sí. ¿Qué tal día he tenido hoy y por qué? Pero eso entonces para todo, no solo desde la Ayurveda. Por supuesto. Claro. Una automeditación, es decir, ¿qué tal día he tenido? ¿Qué no me ha sentado bien? ¿Cómo lo voy a poder mejorar? Ordenar nuestros pensamientos también. Sí, son como las tomas de conciencia que hacemos al comienzo de cada clase. Exacto. Cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi emoción. Y procurar que te dure, es decir, que esto me lo llevo, es decir, no es solamente un ejercicio y que cuando 2 y 2, 4 suma 4 dices, nada, ya está hecha la suma. No, es acordarte de que 4 son 4. Claro. Vale, pues ¿queréis que lo dejemos aquí? Bueno, es que podríamos seguir hablando un montón de tiempo más, pero bueno, como Antonio va a estar yendo y viniendo, pues también podemos hacer un segundo capítulo, ¿no? Y si la gente quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo por separado, por unido, por lo que sea. Como queráis. Sí, Antonio va a estar aquí todavía. Bueno, ahora te vas, pero luego vuelves unos días. Pero solamente 10 días. Por eso, vas a estar todavía unos días más en octubre. Sí. Por la sala. Los datos de claro. Por si queréis venir a pasar una consulta o lo que sea. Claro que sí.
Y nada, muchísimas gracias Gracias a por vosotras. haberte prestado a esto. Hemos estado unos meses, ha sido muy divertido. Ay, porque sí, me ha encantado, Sí, me ha encantado. para nosotros ha sido volver un poquito Sí, a lo de antes. a lo de antes y ha sido muy divertido ver cómo seguíamos encajando igual. Total. Encajar contigo ha sido muy divertido y muy fácil, la verdad. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo la sensación de tenerlo en casa. Era como abrir la puerta y saber que estaba Antonio dentro y para mí ha Muchas sido... gracias. Yo me he sentido en mi casa, ha sido muy, muy agradable. Bueno, es que es tu casa. Muchas gracias. Es que es tu casa. Es la casa de todos. Sí, sí, pero... Y así debe de ser realmente. Pues lo dejamos aquí entonces. Lo dejamos ¿Sí? aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.